un divorcio por cada 2 matrimonios. Dice esta nota de Diario Libre. Alarmantes cifras sobre las uniones en República Dominicana. En las últimas 2 décadas, República Dominicana ha registrado un total de 922.370 matrimonios y 424.390 divorcios, de acuerdo con los datos del Observatorio del Sistema Nacional de Registro Civil, ONAREC, plataforma de consulta pública creada por la Junta Central Electoral. Esta relación equivale a un divorcio por cada 2.17 matrimonios celebrados entre 2005 y julio de 2025. De los matrimonios registrados, 819.241 fueron civiles, mientras que 64.688 fueron canónicos y 21.654 son religiosos no canónicos. También se reportaron 15.152 inscripciones por transcripción y 1.635 por reconstrucción. En cuanto a los divorcios, continúa la nota de Diario Libre, 414.480 fueron registros directos, 9.871 por transcripción y 39 por reconstrucción. Las principales causas de divorcio en el país son el mutuo consentimiento, 244.063 casos, y la incompatibilidad de caracteres, 167.802 casos. Otras causas diversas suman 12.525 divorcios. En conjunto, estos datos evidencian una alta proporción de separaciones legales respecto al total de matrimonios celebrados. Continúa diciendo, las estadísticas anuales muestran un aumento sostenido de divorcios entre 2014 y 2019, seguido de una fuerte caída en 2020, año de la pandemia, con solo 13.050 divorcios, y un repunte a partir de 2021. En 2022 se registraron 29.761 casos. En 2023, 27.043 casos. El año 2024 cerró con 15.115 divorcios, mientras que los datos del 2025 aún están en actualización. Invitamos al doctor César Castellanos para que con él tratemos el tema. Además de neuropsicólogo, el doctor es terapeuta sexual y de pareja. Para que con el doctor Castellanos nosotros tratemos el tema de qué está pasando con los matrimonios. ¿Qué está ocurriendo con los matrimonios? Porque parece que hay muchas bodas, pero pocos matrimonios. Ah, mira qué bonita imagen. Sí, buenas tardes. Bienvenido. Bueno, dicen que el amor es eterno, pero hasta que se acaba. Claro. Pero además, yo creo que el planteamiento central en un espacio con poco tiempo como tenemos, o por lo menos con tiempo tan limitado como el que tenemos, el planteamiento central a partir del cual abrir una discusión y una conversación es que el matrimonio ha ido perdiendo su razón de ser. ¿Tener sexo? No, eso quizás modernamente. No es para tener sexo que la gente se casa. No, eso fue lo que dijo la diputada. Dice la diputada. Es mucho más barato no casarse, o sea, para tener sexo. ¿Cuál es la necesidad? Pero yo me puse a analizar. ¿Cuál es la necesidad de casarse? Bueno, pero también. Pero yo me puse a analizar lo siguiente. Estoy de acuerdo con lo que dice Marielena Núñez. Como es eso, probablemente sea cabeza. Bueno. Pero yo te voy a decir algo, que es lo que dice el doctor de lo barato. Mira, tú acostarte con una gente sin matrimonio, tú implica que tú no tienes que pagarle a la señora del servicio y al súper, pagar un alquiler, pagar los servicios. Entonces, no, sería el peor. Para eso no, di que para acostarte con una gente, por favor. El matrimonio nace varios miles de años antes de Cristo como estructura, pero era más que todo por un tema de la herencia de las tierras y las propiedades para garantizarlo. Eso dejó de tener sentido en un momento de la historia porque, bueno, la gente ya tenía otros mecanismos para garantizar esa herencia. Y entonces el matrimonio se convirtió en algo más sacrílego.
Okay. En la Edad Media fue sacralizado por la Iglesia Católica, era como algo sagrado, era no sacrílego, sagrado. El de la Iglesia Católica. Sí, pero ese era el prevalente. Y Exacto. todavía lo es, Sigue en siendo, por Occidente. lo menos para... Exacto. En Occidente, sigue siendo. vamos a decirlo así. Luego se suman las otras denominaciones religiosas y también lo convierten en algo sagrado. Pero también eso, con la crisis de las creencias religiosas, no de la espiritualidad, sino de la crisis de las creencias religiosas, eso también ha ido mermando y dejó de tener sentido. La gente empezó a tener una idea de una comunicación directa con Dios, Exacto. no sé cuánto, bla, bla, y eso dejó de tener sentido, o por lo menos bajó mucho en el sentido. Luego vino el tema de, más modernamente, digámoslo así, de que, bueno, los hijos nacieran con apellido. Que no fueran naturales, sino que fueran hijos legítimos. Sí. Y mucho, ¿Sigue siendo un tema legal entonces? Y mucho, sí, totalmente legal. Sigue siendo un tema legal. Y en mucho y en gran medida, siglo XIX y principio del siglo XX, controlar la sexualidad de la mujer. Por supuesto. Entonces, Por supuesto. eso también cambió. Entonces, ya eso no es un control efectivo, por decirlo así, si con toda la carga de maldad que puede tener, ya dejó de ser efectivo. Porque, bueno, el mundo sigue cambiando. Y entonces ya cuando vienes a sacar cuentas, en un mundo donde, por ejemplo, en personas jóvenes, el aspiracional no es necesariamente poseer cosas, sino tener derecho a usarlas. Explícate. ¿Me Ay, qué explico? interesante. Por ejemplo. No es tener, es poder usar. Es poder usarlas. Okay. Yo eso caí en cuenta hace unas décadas, o quizás una década y algo, cuando yo me sentía muy orgulloso de tener una colección de discos, de long plays y de videos, de VHS y todo eso que se usaba antes, ¿verdad? Y un niño en aquel entonces, hace 10, 15 años atrás, me dijo, no, pero ¿por qué tú tienes todo eso? Eso se puede tener en internet. Entonces me di cuenta que el tema no era tenerlos, era usarlos. Exacto. Entonces, en ese sentido, surgen empresas de taxi que te permiten usar el transporte, no tener un carro. Porque es más caro tener un carro, y es más problema tener un carro, es más complicado tener un carro. Surgen empresas que te rentan bicicleta, por ejemplo, o un apartamento. No comprar una casa. Exacto. Eso es más complicado, es más difícil. Un bote, rentarlo para cuando lo uses. Entonces tú puedes tener un bote, pero no tienes que tener uno parqueado ahí. Tú lo tienes cuando lo necesitas y lo usas. Entonces, esa lógica del playlist, yo no tengo que tener los discos, yo lo que tengo es que tener la música que yo quiero y ya, y voy a escucharla cuando quiero. Entonces, la lógica de que ya yo no tengo los videos, sino que tengo una empresa que me provee las películas y yo las veo cuando quiero. Entonces, ya no, en el mundo moderno, siglo XXI, poseer no es un aspiracional, usar es un aspiracional. Entonces, las relaciones afectivas han dejado de ser algo tan formal como para poseer a alguien, sino ya es algo que podemos ponernos de acuerdo para usarnos entre nosotros. Hago un paréntesis porque no tocamos lo de posesión como no es el término peyorativo. No es el término peyorativo de la posesión. Así es. ¿Ok? Así es. Es que anteriormente poseer me daba seguridad. Sí, Ahora claro. Lo que me da seguridad es usar. Es poder usar. Tener acceso, tener derecho a, tener posibilidades de. Claro, ¿para qué lo tengo si no lo uso? Claro. No tiene sentido en el mundo moderno. En el mundo moderno. Entonces, eso de alguna manera también se fue permeando a las relaciones interpersonales. Entonces, hoy día, para muchos jóvenes, el matrimonio es una trampa. Es una trampa evolutiva. Es una trampa. ¿Para qué casarse? Como decía la diputada, ¿para tener sexo? No, eso sería un gancho. ¿Para qué? Si todo lo que puede haber en un matrimonio yo lo puedo tener sin el matrimonio. Claro. ¿Ves? Entonces,
eso ha ido replanteando. Cuando hablamos de matrimonio nos referimos a la formalidad legal. Contrato legal. El contrato Al legal, contrato exacto, legal. porque eso no Obviamente. significa No que estamos no hablando te de una comprometas. relación. No Y significa del que no te compromiso. comprometas, no, incluso de una relación de convivencia. Claro. Hablamos del contrato legal. Ahora, ¿qué pasa? Eso se combina dentro de el intentar entender lo que está ocurriendo, porque yo también leí esas cifras y no dejan de ser alarmantes. Lo son. Tratando de entender esto. Entonces, esto se combina con el hecho de que hay una crisis existencial, o sea, nosotros estamos atravesando un momento donde los referentes se están perdiendo, donde no sabemos claramente qué es qué, dónde es dónde, cuándo es cuándo, es decir, no sabemos qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que... O sea, hay un momento, estamos en un momento de transición. Sí. Entonces... Es muy difuso, es muy difuso. En ese contexto de transición, muchas personas creen que el matrimonio es sinónimo de estabilidad y de seguridad y de ganar certeza sobre el futuro, lo cual es falso. Totalmente. Es de hecho todo lo contrario. El matrimonio es un ambiente de turbulencias, conflictos, muchas satisfacciones, pero tremendas responsabilidades, sacrificios. Y nadie lo dice. La gente lo romantiza. Porque se ve muy lindo en Lo películas y novelas. Y pareciera que es como la ruta natural del amor. O sea, tú te enamoras de alguien y después de un tiempo tú debes Tenemos que dar formalizarlo. este paso. No. No es la ruta, es una vía. Pero no incluso, es la única César, vía. César, llega a ser para muchas mujeres un aspiracional. Es un aspiracional, o sea, pero es por la seguridad. Bueno, pero después que nosotros... después que nosotros hemos tenido tanto tiempo juntos, yo me merezco que nos casemos. Pero, y entonces, Yo ¿qué? Yo te voy a hacer dos preguntas, César. ¿Qué está pasando con estas generaciones nuevas que tienen un pensamiento totalmente diferente cuando tú tienes mujeres que entienden que lo pueden todo, que no necesitan a nadie, que tienen esa, en términos astrales, esa energía masculina muy elevada? Sí. Y estos hombres que dicen que soy, ¿de qué sirvo? ¿Para qué soy? Buen punto. Yo voy a tratar de no entrar mucho en el... Tengo mucho que decir, pero no es el momento. No, tú me lo dices del a mí. lado femenino. Por privado. O sea, no es lugar. Me sacrifican aquí. Pero obviamente hay de lado y lado. Totalmente. Del lado de la mujer hay mucho de lo que tú estás diciendo. Tú escuchas a pero estos quiero hombres. hablar de los hombres. Tú estás escuchando, y me pasa lo mismo, disculpa la interrupción, me pasa lo mismo. Yo escucho con mucha frecuencia a hombres decir, es que no hay mujeres. Exactamente. Y mujeres Y diciendo tú, no hay no, hombres. pero lo más común era que tú escucharas a mujeres diciendo no hay hombres. Así es. Pero es cada vez más creciente Así es. la expresión de origen masculino. Ujú. No hay mujeres. Así es. Y esto que tú compartiste con nosotras sobre todas las características que tienen las mujeres hoy en día, me lo comparte un sobrino de 40 y pico de años. Exacto. Y me dice, tengo 10 amigos, de los 10, 9 estamos divorciados Así es. y no encontramos pareja. Así es. Por lo menos pareja para un proyecto a largo plazo. A largo plazo, exacto. ¿Ok? Ahora bien, del lado femenino hay muchas cosas que pudiéramos hablar, la masculinización de la mujer, el abandono de los roles muy femeninos que atraen al hombre. Bueno, pudiéramos hablar de muchas cosas. ¿Roles femeninos que atraen al hombre? Sí. ¿Cuáles son esos? Bueno, me vas a meter al tema que no quiero No entrar, la metas. pero, No, espera, ciertamente ¿cuáles son esos? Bueno, para el hombre, fíjate que lo que estamos viviendo en este momento tiene mucho que ver con que el hombre, los valores y las características del hombre más atractivo para una mujer son los valores del hombre tradicional. Exacto. Caballeroso, amable, Protector. comprensivo, protector, proveedor, buen padre, ¿verdad? Pero los atractivos que
son más fuertes de una mujer. También son esos tradicionales. Así es. Pero ya no están. Porque la mujer es moderna. Exacto. Entonces ya no exacto, tiene nada de lo que exacto. tenía. Sin embargo, exige del hombre lo tradicional, Pero pero ella no lo está tiene. dispuesta a dar lo tradicional. Pero, y entonces, oye, ¿qué hay un pasa ahí? choque. Entonces, oye, ¿qué pasa? Y ahí César te va a seguir en cuanto a la pregunta de todos estos hombres que dicen que ya no hay mujeres. Sí hay mujeres. Sí, claro. Hay mujeres como yo, por ejemplo. Sí. Pero ¿qué pasa con mujeres como yo para el tipo de hombre que ella dice? Bueno, es que el aspiracional, nuevamente, o sea, normalmente o comúnmente, porque no lo podemos entrar en el terreno de lo normal o de lo anormal, pero sí de lo frecuente. De lo frecuente, claro. Normalmente, comúnmente, un hombre, para llegar a ser atractivo a una mujer, tiene que construir una serie de características en sí. O sea, tiene que construir seguridad, tiene que construir capacidad de protección. Tiene que darme razones, estabilidad, tiene que darme razones para que lo admire. Es correcto. Estabilidad razones para admirarlo. Razones para que lo admire. Para admirarlo, porque eso una mujer enamora. Por admirar a su hombre, tener eso. Es así. Pero un hombre de 18 años no es admirable. Pero todavía. Por el amor de Jesucristo. No ni puede, de ni se ha desarrollado. Un hombre va a empezar a ser admirable. Se invirtió mucho en él desde los 35 para allá. Sí, invirtió mucho en él. Y eso escasea. Ahora, una mujer resulta muy atractiva para un hombre por su belleza. Y con eso nace. Por tanto, a los 18 años, una mujer es tremendamente atractiva para cualquier hombre. Ok. Por tanto, lo que un hombre anda buscando en una mujer promedio es que sea muy linda, muy atractiva, muy femenina. Muy femenina. Y que no sea vieja. Y que sea joven. Porque la juventud está asociada a importante para los hombres. El joven obviamente es muy relativo. Porque sí, claro. Si yo tengo 40 años, 30 es joven o 25 es joven. Si yo tengo 50, entonces a lo mejor 40 es joven y 35 es joven. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza a ver, pero este es otro tema, porque este es un tema más como del tema de por qué las relaciones de pareja no están cristalizando, más de por qué se están divorciando, que es otra razón. Pero para concluir la idea, cuando un hombre llega a sus 40 años, 45 años, usualmente está en la meseta de su vida más productiva. Más productiva, por supuesto. Y más interesante para una mujer, porque es cuando tiene cierta estabilidad emocional, madurez, económica, madurez, ha crecido. Ya no es un muchacho, ya tiene quemó etapas, se supone. ¿Verdad? Sin embargo, para una mujer de 45 años, no es atractiva para un hombre de 45 años. En lo absoluto. ¿Ven? Puede ser atractiva para un hombre de 60. Pero ella no quiere eso. Ella quiere el de 45. Pero entonces dice, no hay hombres. Están ahí, pero no te ven a ti. Exacto. Están viendo por otro lado. Totalmente claro. Pero los que te veían a ti ya no te ven, porque cuando te veían, tú estabas muy linda y te dabas el gusto de decirle que no a todos. Exacto. Sí, toda esa dinámica la podemos establecer, la podemos discutir, porque eso tiene que ver con por qué no se están cuajando las relaciones de pareja hoy día. Pero cuando hablamos de por qué están divorciándose las que existen, por qué están dejando de ser, ¿verdad?, uniones satisfactorias. Por el lado de la mujer están muchos de esos factores, pero por el lado del hombre hay muchos factores. Y es que muchos hombres entran en un matrimonio buscando esa ilusión de completud. O sea, como que me va a complementar, como que me va a dar estabilidad, como que esto me va a dar... Me organiza. Sí, lo cual, sí. Me brinda un hogar que muchos hombres resulta no tremendamente costoso. Si usted quiere organización, contrate un secretario, una secretaria. Sí. O sea, no se case para eso. Casarse es para otra cosa. Entonces, parecería, César, que
estas parejas no tienen muy claros No lo tienen los claro, objetivos porque del matrimonio. Tenemos que desmontar la alianza entre el matrimonio y el romanticismo. Tenemos que desmontarla. O sea, Y mientras Hollywood casarse, siga El romanticismo es para la boda. y para el noviazgo, y Sí, para pasarla Y para bien. mientras la boda. Hollywood sigue existiendo, Sí. es difícil. Cuando usted se casa, usted asume compromisos. Sí, claro. Y eso no es malo, eso es bueno. Claro. Todo lo contrario. Nunca vamos a decir aquí en este micrófono, de mi parte, que el matrimonio es malo. También Ahora, hay una cosa, hay ahora. una sentencia por ahí detrás. Acuérdate que aquí está tu casa. Claro. No me pase trabajo. Es el rol de los padres. Pero el matrimonio en sí no es malo, pero sí lo es, sí es malo, cuando usted lo convierte en un disfraz para huir de su soledad. Para huir del miedo a su soledad, Sí, del señor. miedo a estar con usted mismo. Si usted no Sí, es capaz señor. de ser feliz caminando solo, y ahora le hablo a los hombres, Ujú. si usted no es capaz de ser feliz y autónomo caminando solo, no piense que casándose va a solucionar ese lío. Usted lo que está es- ¿Cómo fue? no va a solucionar ese lío. Usted lo que está haciendo es creando un refugio falso Amigo, ¿cómo le explico? para el cual usted va a querer entonces que lo cuiden, que lo agarren. No, señor. Usted tiene que ser un ser humano adulto y autónomo. Pero él lo que está buscando es una casa de retiro. Es correcto. Una nana, Entonces una lo que está nana. construyendo un terreno, un encierro con elegancia, socialmente aceptado, del cual después va a empezar a despotricar, porque va a sentir que ahora no es libre. Yo te tengo Porque una ahora pregunta. todo Pero es es un que deber. lo que pasa es que tú no eres libre. Cuando tú te casas, Correcto. tú hipotecas la mitad de tu En- libertad. es Yo tengo correcto, una para pregunta. poder ganar pertenencia. Sí, sí. Ah. César. No lo hagas. Mira, No, y no, no. justamente por O ahí sea, es iba. importante, perdona, es importante, tenemos que ir a publicidad, pero es importante, Son señores vasos varones. comunicantes. Es importante, señores varones, lo que acaba de decir el doctor. En el momento que usted se casa, usted hipoteca Su la libertad. mitad de su La mitad, libertad. ajá. Yo siempre he usado con mucha frecuencia ese diagrama que aprendí una vez contigo. Una cosa es la independencia, donde ustedes no se tocan, es tu mundo, es mi mundo. La dependencia, yo absorbo tu mundo. Y la interdependencia es tu mundo, es mi mundo. Y el Y hay un nuestro. espacio que es nuestro mundo. Es el estado ideal, pero para llegar ahí hay que coger lucha. Muy difícil, Ya hay que volvemos. trabajarlo. Tin, 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 El tin, tema tin. está Demasiado bueno. Nos quedan 6 minutos para Bueno, seguir debatiendo este tema, nos doctor. Quedan 6 minutos. Yo no quisiera que quedara en el aire que el matrimonio es un mal negocio. Bueno, sí es un mal negocio. Sí, que quede eso en el aire. Pero es que el matrimonio no es un negocio. No, espérate. Vayan para allá, no cojan para este lado. No, ese corte, no cójanlo a cojan él. para este lado. No. Repeat, please, doctor. Y asuma su Mi responsabilidad. El matrimonio es un mal negocio. Pero no es un negocio. No es un negocio. Desarrolla. El matrimonio no es la culminación de una ruta del amor. Ok. No es. No debe ser. No debe ser. Porque si usted lo asume así, usted va a comenzar a transformar el placer en deber. Y esa es la Exacto. peor cosa que puede Exacto. pasar. Y además va a transformar lo espontáneo en deberes que son Calculados, horribles, planificados. fecha, compromiso. Y ya no se va a tratar de querer estar, sino de tener que estar. ¿Mm? Y eso es horrible también. Y ya no se va a tratar de sorprender al otro, sino de tener que rendirle cuentas al otro. Y todo eso va Pero a eso no matar. pasa en el noviazgo. No, eso no pasa Entonces en lo el ideal noviazgo. sería quedarnos siendo novios para Tampoco. siempre. Bueno, es una decisión personal, pero lo que quiero decir es que no se vaya a quedar en el noviazgo por pensar que el matrimonio es otra cosa que realmente no es. El matrimonio puede ser verdaderamente un espacio de crecimiento para ambos. Ujú. Puede ser. Pero hay que trabajarlo. Sí, no hay que renunciar al amor por el compromiso. Son dos cosas distintas.
Y el reconocer que el matrimonio no es la única ruta para la vida plena no significa que no exista dentro del matrimonio la posibilidad de una vida plena. Pero hay que explicarle a la gente. Eso Pero no se va a dar. Nosotros tenemos que partir de una realidad que es lo que nos da pie para este tema. Señores, estamos hablando de que de cada 10 matrimonios en nuestro país, en 5 años, 6 no duran. Se han divorciado. No, solo permanecen 2.17. Imagínate. Entonces, pero nada, es porque estamos entrando al matrimonio con las instrucciones equivocadas. Por Hollywood. Probablemente por la era Hollywood, por un romanticismo que no va. Y por la Por unas mentalidad. expectativas que probablemente no Y son por la mías. y Que por es lo ahí era mismo lo que que ocurre. íbamos a hablar, César. Lo que yo te decía, que es una de las grandes preocupaciones de estas generaciones de ahora, que tienen un listado de requisitos y es un checklist, porque no es una cosa que tú no tengas claro con quién tú quieres pasar el resto de tu vida. Es que esa persona, si no cumple esos requisitos, tú lo maltratas, tú lo descartas, tú no le das la oportunidad. Yo no estoy en desacuerdo con los requisitos, porque yo puedo tener claro lo que yo quiero. Pero oye lo que claro. acabo de Exacto, decir. Una perdón, cosa es tú perdóname, tenerlo claro y otra tú tener un perdóname, checklist que si una gente no lo tiene, tú descartas a esa persona. Perdóname. No estoy en desacuerdo con los requisitos. Primero, partamos de que yo tengo claro cuáles son mis requisitos. ¿Qué es lo que yo planteo? Que en días pasados yo viví una experiencia, estaba con mis sobrinos en casa de una amiga y en el patio hay una pared de bambú. Y sonaba tan hermoso el viento en el bambú. Y de repente yo me quedo mirando cómo se balancea el bambú. Cuando llega una tormenta, difícilmente tú ves troncos de bambú en el piso. Te doblan. Sin embargo, tú ves cómo te arranca un cedro. roble o un cedro. Una ¿Por qué? caoba. Por la rigidez. Porque son duros, fuertes. Rígidos. No hay que ser fuerte, hay que ser adaptable. Claro. Pero un día inviten al programa a una experta en tarjetas de crédito y pregúntenle cuántas personas que les dan una tarjeta de crédito por primera vez la tienen que devolver antes de los primeros 2 años o antes del primer año. Porque no saben usarlo. Porque uno se va con el romanticismo de tener la tarjeta de crédito, pero nunca lee el contrato con las letras chiquitas, ni el día de corte y cuándo hay que pagar y los intereses. Todo eso viene después. Claro. Es lo Tú te mismo. enteras después que la tarjeta Hay que está escuchar explotada. la gente. sutileza con la que te llaman para decirte que tú Claro. tienes una tarjeta disponible. Que es la sutileza con la Correcto. cual la sociedad te atrae al matrimonio. No, el matrimonio no es O sea, ¿usted está en bonito. contra del matrimonio, doctor? No, el matrimonio no es la única forma de ser feliz. Es una. Y el que la elige, qué bueno que la elija, pero entonces con los ojos abiertos. Y Con los con ojos el uso de abiertos. saber cómo va la tarjeta a ser No utilizada. 2 personas mirándose a los ojos, sino 2 personas agarradas de la mano mirando para adelante. Exacto. Y sabiendo que se están comprometiendo, porque si no, esto va a ser una cárcel. Y Sí, cuando lo es. empiezas a ser una cárcel, empiezas a rezongar adentro de la Por cárcel. supuesto que sí. Y vas a destruir lo que tú construiste. Por supuesto que sí. Entonces ahí vas a hacer mucho daño, porque estás destruyendo una familia que armaste. Estás destruyendo unos vínculos con hijos, con cuñados, con un nueros, con proyecto que tenías, claro. un tejido social. Claro. Entonces, no, el matrimonio ni es bueno ni es malo. Lo que pasa es una forma, no es la única, pero si usted la elige, entonces tiene que saber que no basta con el amor. El amor es solo uno de los componentes. elementos. El matrimonio no es un cuento de hadas. No es siempre agradable. Incluye riesgos, compromiso, sacrificio. Decepción. Que muy poca gente lo asumiría si supiera eso. Gracias, doctor. Ay, Mire, Dios mío, nosotros nos vamos. Gracias, doctor. Esto abre una caja de Pandora que nos coloca en la posición de volver sobre este mismo tema. Antes de que el colegio comience, claro que sí.
del matrimonio. Bueno, pues nos juntamos con ustedes el lunes. Tengan un muy buen fin de semana. Este es un tema que merece prestarle mucha atención. No importa que nosotros no compartamos. Parecería ser que una de las nuevas formas de matrimonio está dando muy buenos resultados. Tú en tu casa, yo en la mía, y nos juntamos para amarnos por siempre, hasta que se acabe el fin de semana.